Dios les bendiga, bienvenido a día número 19 de la Biblia en un año. Hoy nos toca Lucas 17, 18 y 19. Lucas 17 inicia con una advertencia sobre lo que hacen tropezar a los pequeñitos. En su contexto literario, este segmento viene precisamente luego de la historia de Lázaro y el hombre rico. Probablemente relaciona directamente a los que estuvieron oyendo la historia. A la misma vez, Jesús parece insinuar que la falta de perdón puede servir también como tropiezo y exhorta a que perdonen a sus ofensores. Versos 5 y 6 nos hablan acerca de la fe, pero notarán que el objeto al moverse no es una montaña, sino un sicómoro. De todos modos, Jesús indica que la fe no tiene que ser enorme, sino como el de una semilla de mostaza. Y deben recordar aquí la parábola de la semilla de mostaza que aunque es pequeña, brota a ser un árbol grande. Jesús después entra en un discurso sobre los deberes del siervo, indicando que aún está hablando con el grupo original del capítulo 16, ya que estos hombres hubiesen tenido siervos en sus hogares. Lo que Jesús está indicando en este segmento es que ninguno tendrá derecho de reclamar honor por algo que ha hecho, porque toda obra es atribuido al amo y el deber del siervo. Si Jesús es nuestro amo y lo que nos pide hacer lo hacemos, no hemos hecho más de lo que se esperaba de nosotros. Siervos inútiles somos. El concepto es el fundamento de la enseñanza de Pablo, que somos salvos por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Ninguno es mayor en el reino, ya que todos hacemos solo lo que se nos ha pedido por el Señor. Lucas después entra en la consideración de los 10 leprosos. Noten que Jesús está pasando por el camino entre Galilea y Samaria. Este camino era la ruta típica de los judíos descendiendo del norte hacia Jerusalén. Samaria era un lugar hostil hacia los judíos y típicamente hacían todo intento de evitar la región. Recuerden este pasaje para cuando lleguemos a Juan capítulo 4 y consideramos la historia de la mujer samaritana. Noten al igual que los 10 leprosos se quedan lejos de Jesús y sus seguidores, no como el leproso en la ciudad. Estos leprosos probablemente eran de Galilea y Samaria, ya que el camino pasaba entre medio de las regiones, y los leprosos de ambas regiones hubiesen sido desechados de sus ciudades a la zona entre medio. Lucas utiliza esta historia para reforzar su argumento de un Cristo para todos y el hecho del rechazo de Jesús por el pueblo de Israel, siendo un samaritano el único que regresó a darle las gracias. Lucas 18 comienza con dos parábolas sobre la oración. Primeramente, la parábola de la viuda y el juez injusto. De nuevo, no se deben hacer una alegoría de esta parábola, ya que el juez en esta historia es injusto y no concuerda con el carácter de Dios. No obstante, la parábola es una lección sobre la perseverancia en la oración. Lucas define esto en su primer versículo diciendo que la parábola trata acerca de la necesidad de orar y no desmayar. El verso 8 es clave al entendimiento de la oración y la fe en la vida del creyente. La palabra griega para fe, pistes, es indicativo de fidelidad, cual en este caso indicaría fidelidad en la oración. Jesús está preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente con fe quienes están orando en la tierra? La parábola del fariseo y el publicano es una reprensión de los fariseos y de quienes miraban con desprecio a los demás. Los publicanos eran cobradores de impuestos, judíos quienes trabajaban para el gobierno romano. Recuerden que Mateo era publicano. Los publicanos eran vistos como traidores de su pueblo y despreciados entre la comunidad de judíos, aunque los mismos típicamente se hacían ricos de sus labores. Esta historia le hubiese golpeado fuerte a quienes mantenían un prejuicio contra los publicanos y también quienes respetaban la oratoria de los fariseos. Jesús indica que la humildad nos da una audiencia con Dios, mientras que la altivez impide que seamos oídos por Dios. Vemos un breve segmento sobre la bendición de los niños y luego Lucas nos relata la historia del joven rico. El segmento inicia con el joven llamando a Jesús maestro bueno. La respuesta de Jesús no es para el joven, sino para la audiencia. Solo Dios es bueno, por lo cual este joven había reconocido la deidad de Jesús en acercarse con su preocupación. Lucas ha hecho un excelente trabajo en preparar el contexto para esta historia en cuanto a los varios discursos sobre las riquezas y la renuncia de posesiones. Ya para el relato de esta historia, el lector puede anticipar la respuesta de Jesús cuando le pregunta qué tiene que hacer para ser salvo.
El joven se entristeció al oír que tendría que vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Noten que Lucas no nos dice si el joven llegó a hacerlo o no, simplemente que las palabras de Jesús, que con gran dificultad los ricos se salvarán. Lucas incluye también una pregunta de los seguidores de Jesús en cuanto a lo que han dejado para seguirle. Jesús les contesta que han de recibir más en este tiempo y luego en la vida eterna. La indicación es que vale la pena dejar lo necesario para seguir a Jesús. Lucas escribe luego de este segmento sobre el anuncio de Jesús de lo que sucederá en Jerusalén. Esto es indicador de que lo que contienen los próximos capítulos de Lucas son eventos cuales ocurrieron de camino a Jerusalén antes de la celebración de la Pascua y la muerte de Jesús. Noten de nuevo que las palabras de Jesús les son encubiertas para que no puedan entender. El capítulo termina con la historia de un ciego cerca de Jericó, cual clamaba a gran voz hasta que Jesús lo manda a llamar. Este parece ser el relato de quien Marcos identifica en su evangelio como Bartimeo. Mateo menciona dos ciegos, Lucas tal siquiera menciona el nombre del hombre. El énfasis de Lucas es en la sanidad operada por Jesús. Lucas 19 inicia con la historia de Zaqueo. Noten que Zaqueo era publicano y rico. Mientras que típicamente asumimos que Zaqueo era de baja estatura, cabe la posibilidad de que Jesús fuera bajo de estatura. Ese detalle no es tan importante como el detalle sobre el concepto de los hombres acerca de Zaqueo. Pensaban que fuera hombre injusto y pecador. Pero las palabras de Zaqueo tienden a refutar ese argumento. Primeramente, Zaqueo dice darle la mitad de sus bienes a los pobres. Segundo, ofrece pagarle cuadruplicado a cualquiera que ha defraudado. Lo interesante es que Lucas no nos ofrece ningunos detalles de la conversación antes de las palabras de Zaqueo. Lo que parece indicar Zaqueo es que ejerció su oficio como publicano justamente, ya que al tener que pagarle cuadruplicado a las personas lo dejaría en ruina. Tal vez no era injusto como todos imaginaban. Luego de la historia de Zaqueo, Lucas nos ofrece otra versión de la parábola de los talentos, esta vez llamadas minas. La historia es bastante parecida a la de los talentos, excepto que Lucas indica que la parábola trata acerca de la tardanza del reino de Dios, indicando que Jesús se apartaría y luego regresaría a llamar a cuentas a sus seguidores. Los dos fieles reciben galardón y el infiel recibe juicio. Igualmente, Lucas indica juicio sobre los que rechazaron el gobierno del Señor en su ausencia. Tal parece que Lucas estaba preparando desde ya el contexto para el libro de los Hechos. Luego de este segmento, Lucas relata la entrada triunfal a Jerusalén. Este relato es similar a los de Mateo y Marcos, pero Lucas incluye el lamento de Jesús sobre la ciudad luego de la entrada triunfante. Noten el contexto de un refrán común que las piedras clamarían. Igualmente pueden notar en su lamento que Jesús menciona que los ojos de Jerusalén estaban encubiertos y que no conocieron el tiempo de su visitación. El capítulo termina con la historia de la purificación del templo. Aunque esta es la tercera vez que leemos este relato, deben notar que el contexto de Lucas es explícito sobre dos temas mencionados en este relato. Primeramente, la oración sobre la cual Lucas lleva hablando desde el capítulo 11 y segundo, las riquezas o las ganancias deshonestas, cuales habló en los previos capítulos. Espero les sea de bendición y que estén disfrutando la lectura de la Biblia. Nos veremos mañana por esta parte.